¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya son la 1 en punto de este martes 21 de enero y comenzamos revisando los titulares más importantes del día. Sigue la alerta de incendios forestales en nuestro país. En la región de la Araucanía continúan activos los siniestros y los de la región del Biobío han logrado ser controlados tras casi una semana de combate. Hoy en nuestro programa analizaremos la situación de la actual temporada de incendios en Chile. Y hoy comienza el juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos. Los cargos que se le imputan al actual presidente norteamericano son abandono de deberes y abuso de poder. A pesar de que son graves, la defensa de Trump no teme su destitución. ¿Qué significa esta instancia para Estados Unidos y el mundo? ¿Puede afectar el futuro de Trump como político? Todo eso conversaremos hoy. 2 personas fallecieron y otras 11 resultaron intoxicadas a causa de alimentos en mal estado mientras disfrutaban de un paseo en Laguna Verde. Las autoridades sanitarias investigan el hecho y cierran temporalmente el lugar en que los afectados consumieron los alimentos. Y comenzamos este punto noticias saludando a nuestra periodista de policial Tamara Escobar, que ya se encuentra en la calle. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes. Hola Chenoa, buenas tardes. Claro, empezamos esta jornada de información policial contándoles que la madrugada, la noche más bien del domingo a eso de las 21:30 horas, una nueva guaguita fue víctima de estas temidas balas locas en la comuna de Puente Alto, precisamente en la población Bajos de Mena. Era entonces cuando su madre salió a un paseo con esta bebé y cuando estaba a pocos metros ya de ingresar a su domicilio, sienten un estruendo y es ahí que la madre entonces se percata que su hija habría sido víctima de esta bala loca. La bala se alojó en la zona abdominal de esta bebé, la llevaron rápidamente a servicios de urgencia, trasladándola posteriormente entonces hasta el Hospital Sotero del Río, donde estaba internada. Sin embargo, y gracias a Dios, afortunadamente, era una herida de consideración, pero que no ponía en riesgo por lo menos la vida de la menor. Las últimas informaciones que se tienen de este caso, por lo menos, es las palabras justamente del alcalde de Puente Alto, quien dice esta impunidad ha llevado a que se instale el narcotráfico en muchas poblaciones del país, y él hace hincapié justamente en que no solamente es en Puente Alto esta situación. Hemos visto también que a lo largo del tiempo son distintas las comunas afectadas, y él incluso menciona que no es solamente Chile el país afectado, sino más bien también en Latinoamérica. Tamara, estos casos recuerdan un poco a lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado con esta bala loca que terminó, por ejemplo, con la vida del pequeño Baltasar y otros menores que fueron afectados. Hay uno en particular que de hecho cayó la bala justo en su cuna, pero no le afectó directamente al menor, por suerte. Pero sí hubo casos el año pasado registrados en la comuna de La Pintana específicamente, en que hubo este tipo de balas locas. ¿Esto se parece a lo que pasó anoche en Puente Alto? Claro, justamente porque, por ejemplo, el caso de Baltasar es uno de los más recordados del último tiempo, que es justamente, como tú señalas, en la comuna de La Pintana en diciembre pasado. Él se encontraba durmiendo en la cama de sus padres al medio y esta bala afectó e ingresó, por el techo de la vivienda. Además, también hay otros casos muy recientes, 4 niños menores de edad afectados durante la fiesta de Año Nuevo por balas locas en distintas comunas también de la capital, entre ellas, por ejemplo, La Granja, que se han visto afectadas por estos disparos que finalmente terminan afectando a personas inocentes y lamentablemente también a menores de edad, lo que pone también más en riesgo la vida. Justamente la mamá de esta menor en Puente Alto señalaba, su hija mide alrededor de 70 centímetros y esta bala que ingresó por su abdomen tenía una longitud, de 2 centímetros. Entonces es una bebé que, por supuesto, que pone aún más en riesgo su vida, que a lo mejor, que tampoco es lo óptimo, ocurriera con una persona ya más adulta, que tiene, por supuesto, más defensa y la situación es distinta. Tamara, ¿se ha sabido de algún tipo de medida que quieran presentar, por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, o la alcaldesa de La Pintana, donde también han ocurrido este tipo de situaciones? Mira, Chenoa, más allá de temas comunales, decisiones comunales que se quieran adoptar,
a nivel del gobierno se quiere hacer que sea legal finalmente la inscripción de armas, que todo quien tenga su arma esté debidamente inscrita. Eso es lo que se quiere lograr finalmente que ocurra. Se habla de que incluso el presupuesto para que eso sea posible ya está aprobado, entonces sería cosa de tiempo y de que se tomen las determinaciones correspondientes, que se vote como se debe votar y que finalmente se pueda promulgar esta ley de armas debidamente inscritas. Tamara, ¿cómo ha sido la reacción de los vecinos de esta casa donde fue afectado este menor? Mira, es una situación bastante preocupante porque finalmente viven en constante temor por lo que está ocurriendo. De acuerdo a las últimas investigaciones, se dice que esta bala habría provenido de unas 10 cuadras aproximadamente de donde se encontraba paseando la madre con esta menor de 10 meses. Entonces, por supuesto que entre los vecinos del sector y de todas las otras comunas en donde siguen ocurriendo estas cosas, hay preocupación porque en este caso, por ejemplo, claro, fue la vía pública. Sin embargo, hay casos como también ya lo mencionábamos, el de Baltasar, que se encontraba al interior del hogar, que finalmente también son afectados, entonces no hay una zona segura donde ellos puedan estar. Bien, Tamara, pasamos a otros incidentes que hayan ocurrido ayer en la noche. Cuéntanos. Claro, continuamos con más información porque hasta 15 años de cárcel arriesga un individuo en Temuco, un asaltante en Temuco, que se le están vinculando 5 crímenes, 5 ilícitos asociados hacia su persona. Su nombre es José Bustos Cabrera, quien fue identificado finalmente a través de cámaras de seguridad. Esa fue la forma en la que pudieron descubrir que este hombre era el mismo personaje que había actuado en 5 ilícitos anteriormente, entre los que se encuentran robo con intimidación y además maltrato hacia una mascota de alguna de sus víctimas que fueron asaltadas. Es por esto entonces que Fiscalía está pidiendo 15 años de cárcel para este hombre y es justamente en este momento estaba pronosticado para hoy día martes a eso de las 13 horas que se dictará una sentencia final para José Bustos. Esto es en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, así que probablemente en este mismo instante se esté llevando a cabo la sentencia para José. Tamara, no es primera vez que a través de una cámara de seguridad logran identificar a una persona que haya cometido un ilícito. ¿En qué cosas se deberían fijar dentro de las cámaras para poder identificar a una persona? Mira, Chenoa, puntualmente, por ejemplo, en el caso de José fue el rostro, además de una rodillera que él llevaba por una lesión, lo que finalmente lo terminó por delatar. Pero como hemos visto, claro, en otros casos de repente son los tatuajes, las vestimentas en común que tienen, los mismos pasamontañas con los que ellos se cubren, son elementos que finalmente les sirven a policías o a quien esté investigando la situación para determinar que hay casos e ilícitos en común de una misma persona. Así que han sido las cámaras de seguridad quienes en innumerables oportunidades han terminado por delatar a estos delincuentes. En este caso, como te señalo, fue la rodillera y las facciones del sujeto. Bien, pasamos a otro tema. ¿Qué pasó en la comuna de Conchalí, Tamara? Claro, porque lamentablemente una familia de Conchalí en la madrugada del día lunes a eso de las 1:30 de la madrugada sufrió un violento asalto. Una banda integrada por prácticamente adolescentes fueron maniatados en su casa, fueron abordados violentamente con armas de fuego por 5 sujetos, entre los que se encuentra Byron Escobar, de 23 años, Sergio Navarrete, de 19, un menor de 15 años con iniciales LEAH. Todos ellos 3, están a disposición del segundo juzgado de garantía de Santiago para que finalmente tomen la determinación de cuál va a ser la sentencia que van a dictar en su contra. Y por último está un menor de solo 13 años y aquí es súper importante mencionarlo, son menores de edad que además son inimputables, por lo tanto este último menor fue dejado en el fondo a cuidado de algún adulto responsable y es ahí también donde de repente hace un poco de ruido que estos niños, estos menores de edad que han cometido ilícitos además anteriormente tengan un cuidado adecuado o que puedan ser reinsertados también, porque si no ya sabemos cómo ocurren los patrones que se siguen repitiendo. Puntualmente con esta familia fueron maniatados, como ya te señalaba, uno de ellos
ellos se dio la fuga caminando porque los vecinos del sector alertaron hacia Carabineros, pero alcanzó a llegar policía antes de que este menor arrancara, así que lo detuvieron en la vía pública y los otros 3 individuos al interior del hogar. Todos, por supuesto, fueron llevados hacia comisaría y además en ese entonces se pudo rescatar un auto que era en el que ellos se movilizaban, que además también estaba con encargo por búsqueda por robo. Y además del auto, pudieron entonces quedarse con el arma de fuego, con el fuego en el que intimidaron a esta familia en Conchalí. Tamara, ¿ha habido registro de otros asaltos parecidos a esto en Conchalí o tal vez en comunas aledañas? Bueno, constantemente somos testigos de estas formas también de actuar muy violentas y un patrón que por lo menos en el último tiempo se ha estado repitiendo y que además es sumamente preocupante es la edad de estos asaltantes. Son personas que empiezan desde muy chicos a delinquir. Aquí te menciono, el menor de esta banda tiene 13 años y claro, son situaciones que se han estado repitiendo no solo en Conchalí, sino que también en distintas comunas de la capital y de todo el país, digamos. Bien, Tamara, pasamos a otras informaciones porque hay una información nueva respecto del caso de Claudia Agüero, tengo entendido. Claro, el caso de Claudia Agüero es un caso que todavía se encuentra en desarrollo, que no se han tenido por lo menos a la vista pública nuevos antecedentes en cuanto a qué fue lo que pasó con esta joven madre. Sin embargo, hace muy poquito nos enteramos de un incendio que afectó en la zona justamente en donde se encontraron las pertenencias de Claudia. Lo hemos mencionado también en ediciones anteriores. Se encontraron parte de sus pertenencias, celulares, registros de... pertenencias de sus prendas de vestir, y es ahí entonces en este mismo sitio en donde se inició un fuego que se comprobó que fue intencional. Se prendió fuego de manera intencional, estos pastizales prendieron de manera muy abrupta, entonces hasta el lugar tuvo que llegar compañía de bomberos, además de CONAF, para poder controlar el incendio. Por supuesto que al ser un sitio tan importante para la investigación de Claudia Agüero, es Fiscalía quien puso mucha atención en este sitio y pide que cada movimiento, cada cosa que ocurra finalmente en este lugar sea de suma consideración para determinar qué fue lo que pudo haber pasado con Claudia. En su momento también recordemos que se dijo que las pertenencias que allí aparecieron habían sido puestas las pruebas en ese lugar, que probablemente no haya sido el lugar donde desapareció Claudia. Sin embargo, con todos estos nuevos antecedentes de este incendio, las alertas se vuelven a encender. Tamara, ¿podrías hacer una recapitulación un poco de lo que es este caso? Claro, Claudia Agüero, esta joven madre, desapareció en diciembre pasado. Es entonces cuando ella muy temprano en la mañana se va hasta la locomoción colectiva y se sube en una micro en Puerto Montt y ella iba rumbo a su trabajo, pero finalmente nunca llegó hasta este lugar. Por lo menos los familiares perdieron el registro de ella durante las horas de la tarde, cuando vieron que Claudia ya no estaba respondiendo llamadas, mensajes y que no tenían información de ella. Entonces dan este aviso de desaparición de Claudia, y es desde ese momento que no se ha tenido más conocimientos de esta joven mujer. Uno de los antecedentes también que han aportado familiares y amigos de la joven hablan de que ella habría estado sufriendo acoso por parte de su jefe. Ella era una mujer que trabajaba como asesora del hogar en una casa en Puerto Montt, y se dice que, claro, habría estado sufriendo acoso por parte de su jefe. Ella le comentó esta situación a alguna amiga. Hay también registros de las conversaciones con su hermana, la última conversación por mensajería instantánea, que hablaba también que ella no tenía muchas ganas de llegar hasta ese lugar, que incluso creía que su patrona sospechaba de esta situación y por eso la había desvinculado de su trabajo, porque ella también tenía que ir a buscar su finiquito. Entonces son muchas las hipótesis digo, que también se manejan alrededor de este caso, y que si bien no se han tenido todavía pruebas concretas o resultados concretos, es un caso que todavía está en desarrollo y se está investigando. Tamara, justamente respecto de este espacio en el que hubo este incendio intencional, en algún momento se dijo que las pruebas habrían sido plantadas en ese lugar. ¿Qué se sabe sobre esto? Claro, como te menciono, se dijo en algún momento que las pruebas habían sido puestas en ese lugar de una forma quizás para poder distraer qué era lo que estaba ocurriendo en torno a este caso.
Sin embargo, hoy el fiscal, de acuerdo a lo que acaba de pasar hace pocos días con este incendio, él hace hincapié en que todo lo que ocurra en torno a este lugar es de suma importancia para la investigación. Más detalles de qué ocurrieron finalmente con las pertenencias que estaban en ese sitio no se tienen. Sin embargo, estos nuevos antecedentes, por supuesto, que aportan al caso para saber por cuál por lo menos de las aristas se podría dirigir la investigación. Bien, Tamara, tenemos entendido que también hubo un enfrentamiento con carabineros esta noche. Sí, así es, porque, bueno, 3 meses ya desde el estallido social y siguen las manifestaciones y siguen los encuentros entre carabineros y manifestantes. Y fue anoche, a eso de las 12 de la noche, cuando la 43 comisaría de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, fue atacada por manifestantes, según lo que menciona Carabineros. Habría llegado un grupo de 100 personas a atacar de manera directa a la comisaría, o puntualmente a 5 carabineros que estaban cuidando esta comisaría, esta subcomisaría, y ahí habrían sido atacados con perdigones en sus piernas y en sus rostros. Estos 5 carabineros habrían sido trasladados hasta el hospital de carabineros sin riesgo vital, con lesiones por supuesto, pero no de consideración. Es un enfrentamiento que se viene desarrollando desde el 18 de octubre ya del año pasado, que comenzó este estallido social. Hemos visto distintas comisarías, distintos oficiales también de carabineros afectados por estos encuentros con manifestantes. Sin embargo, ellos señalan, como te digo, a las 12 de la noche se originó este primer encuentro entre manifestantes, pero ellos hacen hincapié que a las 2 de la mañana siguieron con estos ataques hacia la subcomisaría, y es ahí entonces donde habrían incluso con armas de fuego disparado hacia la subcomisaría de Lo Hermida. Ahora, me gustaría también mencionar, yo entiendo que no es proporcional la información, sin embargo, a los 3 meses del estallido social, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, van 27 fallecidos y 3.649 manifestantes heridos. Es una cifra que, como te digo, claro, si bien no es proporcional a lo que hoy día estamos señalando de estos 5 carabineros, porque fue solo lo que ocurrió la noche de ayer, sin embargo, es una cifra considerable que de ambas partes es un número muy alto. Entonces hay que poner también atención a la manera que se está actuando. Tamara, ¿se sabe algo respecto de si hubo algún tipo de incidente en particular que gatillara este enfrentamiento? Mira, según la versión de Carabineros, ellos solamente estaban cuidando esta subcomisaría y llegó este grupo de 100 personas aproximadamente a atacar a estos carabineros. Aparentemente no habría mayor provocación, no habría mayor motivo. Sin embargo, ellos habrían llegado hasta este lugar y comenzó el ataque hacia el personal de Carabineros, según la misma versión de los uniformados. Bien, ya estamos de vuelta, son las 2:04 en Punto Noticias y vamos desgraciadamente a otras malas noticias, porque usted a lo mejor se ha fijado que el precio de los combustibles ya está bordeando los 900 pesos por litro, y esto se debe a largas tensiones por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además del estallido social, y ahora hay un disparo en este precio del petróleo por el impacto de la crisis geopolítica en el Medio Oriente desatado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Vamos a ver por qué suben tanto los precios, y para eso vamos a conversar con Claudio Guape, él es coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Diego Portales, quien ya se encuentra en nuestro estudio. ¿Cómo está, Claudio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué se podría decir al principio sobre esta alza de precios? ¿A qué se debe en particular? Lo que hemos visto en los últimos días es una alza general de precios en el mundo de los combustibles. Básicamente hay varios fenómenos. Uno, que el petróleo está bastante bajo, en realidad, a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que si nosotros comparamos, no recordamos eso obviamente, pero hace un poco más de 10 años, el petróleo, el barril estaba más de 130, 140 dólares por barril, hoy día está cerca de 60 dólares por barril, es decir, menos de la mitad. Lo que ocurre con eso es que obviamente hay ciertas producciones que pueden dejar de salir de producir, y cuando el precio empieza a repuntar, en el fondo empiezan a entrar a producir para compensar. Entonces el precio estaba un poco bajo y había una cierta presión a la alza, porque era lo que se requiere para mantener muchas operaciones andando. Entonces, en particular,
Lo que ha habido hoy día, unos acuerdos de la OPEC sobre el tema de mantener un poco de petróleo fuera del mercado. Y además la incertidumbre hace que los sistemas de mercado internacional tengan un poco más de temor, digamos, por el tema del combustible y por lo tanto los precios tienden a subir. Por ejemplo, lo que ocurre ahora en Estados Unidos con el tema del impeachment al presidente Donald Trump, ¿puede afectar en algo los mercados en este sentido? Pues probablemente, o sea, cualquier efecto que genere incertidumbre generalmente lo que hace es establecer dudas sobre la operación de los mercados, por tanto tiende a muchas veces a aumentar los precios. Ese caso en particular es difícil decirlo, no es tan fácil asignarle a una causa en particular el momento de los precios, más bien son tendencias que tienen que ver con comportamiento de aquellos que hacen transacciones en los mercados. Que son, digamos, grandes compradores y grandes vendedores de petróleo. ¿Y quiénes son o al menos cuáles son los países que más influyen, digamos, en este precio del petróleo? Bueno, los países productores de petróleo agrupados en la OPEP obviamente son muy importantes, pero ya no son tan determinantes. Estados Unidos es un gran productor de petróleo, varios otros países siguen produciendo petróleo de manera significativa. Canadá, por ejemplo, también dentro de América Latina, varios de los países son productores de petróleo. Por tanto, ya no hay un solo, digamos, actor que sea determinante. Lo que sí influyen son los comportamientos de los mercados, en particular, por ejemplo, lo que son los desplazamientos de los barcos, muchas veces de petróleo. Eso puede afectar circunstancialmente el precio. Entonces, claramente hay una incidencia entre lo que ocurre dentro del mundo políticamente con el alza de los combustibles. Absolutamente. En general, hay que mirar dos cosas. Hay unas tendencias de largo plazo y los movimientos más de corto plazo. Por eso en Chile existe un mecanismo para estabilizar el precio, justamente para evitar que aquellos movimientos de corto plazo afecten significativamente el precio. Y luego hay una cosa intermedia, digamos, el mediano plazo. Entonces lo que estamos viendo es que si miramos desde el punto de largo plazo, nosotros estamos bastante bajo hoy día en el petróleo, comparado con hace 10 años, incluso hace unos años atrás. ¿Bajo en qué sentido? En el tema del precio del crudo internacional. No en el caso chileno, que eso es un poco distinto, porque en Chile influye también el dólar. En la medida que el dólar sube, eso afecta el precio que nosotros pagamos por el combustible. Pero estamos hablando del precio del combustible a nivel internacional. Y otra cosa que influye, evidentemente, son los movimientos de corto plazo, como por ejemplo estas cosas que ponen nerviosos a los mercados. Y luego el tema es cuánto se está produciendo en general y capacidad de producción mundial. Claudio, usted mencionaba que el dólar es algo que afecta al precio que nosotros pagamos por el combustible. Sin embargo, durante el estallido social, o al menos durante los primeros meses en el que estuvo más fuertemente presente, digamos, el dólar subió exponencialmente. Pero por lo que yo recuerdo, los precios de los combustibles se mantuvieron más o menos estables. ¿Cómo se explica eso? Sí, a ver, recuerda que en el fondo aquí hay varios elementos que afectan el precio del combustible. El dólar es uno y es importante. A ver, está el precio internacional al cual se compramos el combustible, que eso es un precio de referencia. Eso no quiere decir que cuando uno hace una compra específica, no uno, sino que la ENAP en particular que hace una compra específica, compre un poco más barato o un poco más caro que ese precio como de referencia en el momento, depende de varias condiciones de las transacciones. Pero en el caso particular que usted menciona, lo que ocurrió fue que ahí se aplicó un mecanismo de compensación. Efectivamente, nosotros tenemos un mecanismo que se llama el MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio del combustible, que lo que hace es que intenta evitar las fluctuaciones bruscas del precio del combustible. Por lo tanto, si hay un aumento brusco por un fenómeno que es puntual, ese fondo que actúa puede intervenir para evitar que se suba el precio, dado que el precio finalmente es un precio que fija de referencia, lo fija ENAP, digamos, como un precio de venta, y de esa manera se puede mantener el precio de los combustibles a la venta al público, más o menos está. Entonces, en este caso lo que ocurrió fue que efectivamente, si bien hubo una alza del dólar muy significativa, los precios estaban un poco más bajos que ahora, los precios mundiales me refiero, y además operó el mecanismo de estabilización. Bueno, de hecho, la empresa nacional de petróleo confirmó que esta es la 9ª alza consecutiva en el precio de las bencinas y el petróleo diésel desde el 16 de enero. El alza acumulada casi llega a 50 pesos en 2 meses. ¿En qué momento se determina si es necesario hacer un alza en el precio del combustible? Bueno, es un sistema tiene algunas complejidades, pero en lo esencial, en el fondo se establece
hay un fondo que trata de estabilizar el precio, y cuando se excede, por así decirlo, se ve que ha subido demasiado, entonces se va a consumir ese fondo, lo que se hace, el mecanismo lo que hace es deja de operar, porque en el fondo la idea no es subsidiar el combustible. Un punto muy importante que hay que entender es que en Chile no hay subsidio al combustible. Y eso lo diferencia de muchos otros países. Países, por ejemplo, bueno, hemos conocido de cerca otros países con protesta social últimamente. El caso de Irán, por ejemplo, fue producto de que se quiso quitar el subsidio al combustible. Lo mismo que pasó en Ecuador. Chile no tiene subsidios al combustible. Este mecanismo de estabilización lo único que hace es evitar los cambios bruscos, nada más. Entonces, si el precio del combustible mundial empieza a subir sostenidamente, eso inevitablemente va a reflejarse en los precios nacionales. ¿Sería necesario, por ejemplo, tener un subsidio de combustible en nuestro país? Esa es una discusión bien compleja. Desde un punto de vista ambiental, no. La respuesta sencillamente, claramente, es no. ¿Por qué? Porque lo que hace el subsidio de combustible evidentemente es incentiva o facilita que la gente utilice el combustible. El combustible se utiliza mayormente en el mundo, en Chile también, en transporte. Es decir, lo que incentiva básicamente eso es el uso del transporte privado, es el uso del vehículo, digamos, motorizado, y por tanto un aumento de la contaminación, aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Tener ese tipo de subsidios generalmente que se aplica a las familias directamente o al petróleo que se consume en las bencineras, digamos, es un costo además fiscal muy alto, y el beneficio evidentemente es una especie de mantención de los costos generales de vida más bajos. Pero en general lo que se ha estimado en la Agencia Internacional de Energía, lo que determina que es lo más razonable es más bien no tener subsidios al combustible, porque de partida incentivan a que la gente siga usando combustible, y lo que uno quisiera en estos momentos, sobre todo que haya alternativas tecnológicas, es que la gente pudiera moverse progresivamente a otras formas digamos, de energía. De hecho, nosotros acá en Santiago al menos hemos tenido un auge de los buses eléctricos. Correcto. ¿Eso afecta en algo, por ejemplo, el precio del combustible? Lo que ocurre con el precio del combustible, sí, justamente como no está subsidiado, el bus eléctrico se vuelve más, en términos relativos, rentable. Porque si bien es más caro al momento de comprarlo inicialmente, la inversión inicial, el costo de combustible, de ahorro de combustible, hace que al final sea equivalente en términos de rentabilidad que más o menos equivalente a un vehículo convencional. ¿Esta alza en el petróleo podría tener algún impacto en nuestro crecimiento económico, por ejemplo? Si continúa, evidentemente sí. Nosotros somos muy dependientes del petróleo, y además algunas de nuestras industrias son muy intensivas en petróleo, en particular la minería. ¿Por qué? Por lo que todo el mundo conoce, estos grandes camiones que en el caso de minería de rajo abierto en particular, movilizan el material, ¿cierto? Son básicamente vehículos, o sea, máquinas con combustible. Por tanto, un alza en el combustible es una alza significativa en costos para una de nuestras principales industrias, en particular la minería. Todos los procesos en Chile son bastante intensivos en transporte, digamos, incorporan una significativa cantidad de transporte, y por supuesto afecta la capacidad de consumo privado, ya que la gente tiene que gastar en combustible. Nos afectaría sin duda, y eso, yo creo que parte de eso tiene que ver con justamente por qué en general los países que no tienen petróleo y el mundo en general se está tratando de mover fuera del petróleo, de partida por el impacto ambiental que tiene, pero además porque económicamente sus fluctuaciones y sus alzas de precio nos exponen a una serie de riesgos. De hecho, todo lo que ha hecho Estados Unidos, no todo, pero una gran cantidad de las políticas energéticas de Estados Unidos en los últimos 15 años han estado orientados a ser más independientes de gas y petróleo del resto del mundo, justamente para poder sobrevivir, funcionar mejor frente a esta alza. El gran ejemplo que existe en el mundo es lo que ocurrió en los años 70, cuando repentinamente se produjo una alza del petróleo, que era más o menos como estaba con un precio equivalente al de hoy día, no sé, y subió más o menos 3 veces. Entonces eso fue un shock muy fuerte para todas las economías del mundo occidental. Desde ese momento el mundo occidental hace un esfuerzo por tratar de reducir su dependencia del petróleo. Nosotros acá tendríamos una oportunidad bastante grande debido a que se puede generar energía de otra forma, ¿no? Entonces, imagino que el precio del combustible afecta también a la manera en la que se transportan las cosas y podría eventualmente tal vez fluctuar el precio, por ejemplo, de la canasta familiar. Sí,
Absolutamente. El precio del combustible está implícito de alguna manera en gran parte de los costos que nosotros pagamos, porque obviamente hoy en día si traemos verduras del sur, ¿cierto? En particular en la región metropolitana, nos vamos a ver enfrentados a un mayor costo de combustible. Eso significaría aumento de costo inevitablemente al consumidor final. ¿En qué cosas se podría ver mayormente el alza, por ejemplo? ¿En qué cosa? Bueno, en particular yo creo que la mayor alza es la directa, el consumo de combustible para transporte privado. Hoy día el vehículo particular en Santiago, en particular en la región metropolitana, pero en todo Chile, ha tomado un rol muy importante, no solamente como fue durante mucho tiempo para los grupos con mayores ingresos, sino para todo el sector de la población. Entonces, ese impacto sobre el combustible, si aumentara rápidamente, afectaría en particular a la gente que tiene que desplazarse. No hay que olvidarse que por ejemplo, en el caso de Francia, cuando empezó todo el momento de los chalecos amarillos, fue en parte por un intento de aumentar el costo de los combustibles por un impuesto al carbono, que ya se considera demasiado alto, porque desde las zonas rurales, en particular aquellos que dependen del transporte de las camionetas, etcétera, los autos particulares, fueron muy afectados. Y eso es lo mismo que ocurriría en Chile, en particular ciertos sectores, como son las zonas más rurales, los pequeños pueblos, lugares donde se acostumbra a desplazarse de largas distancias, porque además hay un problema en Chile que ya tiene otros vínculos, que tiene incluso con las centralizaciones, es decir, aquellas personas que viven, no sé, en torno a Temuco, tienen que ir a Temuco para hacer muchas de las cosas que tienen que hacer. Eso significa un costo muy alto. Entonces, el mayor costo directo de la alza sería sobre el combustible vehicular, ¿sí? Pero, por ejemplo, en algunos alimentos o en algún otro implemento que nosotros usemos en la vida diaria, ¿se podría ver un impacto en el precio? En todo en general. Lo que pasa es que en ninguno en particular, porque en el fondo más o menos tenemos una distribución geográfica, entonces el aumento del costo del transporte va a impactar en todo aquello que consumimos, eso es seguro, de todas maneras. Una última pregunta. ¿Hay algún tipo de consejo práctico que podríamos darle a los televidentes para, ya sea ahorrar benzina o encontrar algún lugar donde lo venden un poquito más barato? Bueno, hay unas aplicaciones que se pueden encontrar hoy día en el celular que las han puesto a través del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, que permiten, no en todas partes, pero al menos en la región metropolitana, ver las bencineras que sean más baratas. Pero en general hay una recomendación más bien práctica de cómo conducir. Uno puede conducir para consumir menos. Acelerar menos, frenar menos. Cada vez que uno frena, uno tiene que considerar que está gastando combustible inútilmente, porque significa que aceleró de manera inútil en el fondo. Entonces, mantener una velocidad más moderada pero constante es una manera de reducir combustible. Cuando se viaja en carretera, eso es muy significativo. Cuando se larga en distancias largas. Pero a veces es difícil hacer eso considerando el taco que hay en la ciudad o a la hora en la que uno sale, por ejemplo, del trabajo. De hecho, el partir y acelerar justamente consume mucho combustible, pero las partidas rápidas y las frenadas rápidas son peores. Es decir, si uno está en un taco, lo mejor es tomarlo con calma, no solamente por una cosa de estrés, sino además por una cosa de gasto de combustible. Obviamente, tratar de no usar el vehículo cuando no es necesario. A veces usamos inútilmente el vehículo para desplazarnos 3, 4, 5 cuadras cuando se puede caminar. No solamente es más saludable, sino más económico. Bueno, hay algunos países, por ejemplo, en Canadá, que se les hace pagar un impuesto específico a las personas que inscriben un automóvil, en el fondo un poco para incentivar que utilicen el transporte público. ¿Eso también podría ser una forma de incentivar a la gente en ahorrar benzina? Nosotros tenemos impuestos a los vehículos, tenemos impuestos también al combustible, por lo tanto eso está incorporado. Lo que pasa es que más bien la pregunta es si son suficientes, pero si se fueran demasiado altos nos afectarían demasiado. Entonces hay un proceso que es delicado. Ahí tenemos Claudio Huepe, el ex coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Bien, ya son las 2:22 de la tarde y nosotros continuamos revisando las informaciones más importantes del día. Vamos a los voceros de la ACES, quienes figuran entre los 86 inhabilitados para dar la segunda PSU por disposición del DEMRE. El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional DEMRE informó que 86 postulantes no podrán rendir la segunda versión de la prueba de selección universitaria programada para el próximo lunes 27 y martes 28 de enero. El organismo técnico de la Universidad de Chile, en su calidad de responsable de preparar y aplicar la PSU, comunicó a cada uno
uno de los afectados por la decisión, quienes tienen hasta este miércoles para apelar. La información fue remitida a cada uno de los involucrados, habilitados o inhabilitados, para continuar en el proceso de forma confidencial. No obstante lo anterior, se conoció que dentro de este grupo figuran los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, Ayelen Salgado y Víctor Chanfró, quienes personalmente confirmaron a la tercera la recepción del correo informativo. Según explicaron desde el DEMRE, la decisión de marginar a un determinado postulante se basa única y exclusivamente por no cumplir con los derechos y deberes del y la postulante para el proceso de admisión 2020, documento que debe ser aceptado por todos los postulantes al inscribirse en el proceso. En este escrito de carácter obligatorio se establecen las sanciones para quienes no cumplan las reglas. La sanción es la exclusión inmediata del proceso de admisión del año en curso, indica el organismo a través de un comunicado. Por su parte, la ACES confirmó movilizaciones contra la PSU durante la nueva rendición. A pesar de que no especificaron qué actividades están programadas para la jornada, los voceros de la ACES confirmaron que son diversas las organizaciones sociales que se manifestarán durante esos 2 días. Asimismo, el segundo portavoz de la ACES, Víctor Chanfró, sostuvo que las manifestaciones dependerán de cada estudiante secundario a lo largo de todo el país. Cada asamblea territorial que nos esté acompañando en este llamado a empatizar y solidarizar a las movilizaciones. Recordemos que se debió reprogramar la PSU debido justamente a estas manifestaciones que se dieron cuando estaba programada, y se va a dar estas pruebas que faltan, que son lenguaje, matemática y ciencias sociales, el 27 y 28 de enero próximo. Y como decíamos, los voceros de la ACES ya dijeron que va a haber más movilizaciones, por lo que se puede presumir tal vez que haya que reprogramarla o que haya más presencia policial, por ejemplo, para permitir que los postulantes puedan entrar a dar las pruebas. Pasamos a otra información porque hay un nuevo rayado en Torres del Paine, otro turista italiano que fue expulsado del parque después de hacer esto mismo. El superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, José Linenbrink, informó que personal del recinto sorprendió a un turista italiano borrando un nuevo dibujo en las cercanías de la base del parque, lo que provocó su expulsión inmediata. Ahí estamos viendo en imágenes el dibujo que estaba, digamos, puesto ahí en el parque, que pillaron a este turista italiano tratando de borrar. Además de no poder justificar su acción, el turista, que pertenecía al mismo grupo de la italiana que la semana pasada, se disculpó por hacer un rayado en otro lugar del recinto, ya que no tenía permiso de ingresar al parque, pues este habría vencido el pasado 31 de diciembre, lo que agravó la falta, ya que habría accedido al lugar por fuera de los senderos habilitados. CONAF, por su parte, confirmó la existencia de este nuevo rayado y aseguró que se trata de una figura parecida a los Selknam, la que se encuentra cerca del mirador base en la zona de escaladores. Ya se están realizando las investigaciones del caso para poder reunir los antecedentes necesarios y así poder dar con los autores del nuevo dibujo encontrado en el parque. Recordemos que durante la semana pasada habíamos estado hablando de otro rayado también en el Parque Torres del Paine, cuya persona también fue aprehendida. Nosotros vamos a un breve corte y ya volvemos. 2:27 de la tarde y nos vamos a noticias internacionales, porque no solamente en Estados Unidos están pasando cosas, en Canadá también. Harry llegó, el príncipe, o ex príncipe podríamos decir, Harry llegó a Canadá para comenzar su nueva vida junto a Meghan y su hijo. El príncipe Harry llegó el lunes por la noche a Canadá para reencontrarse con su esposa Meghan Markle y Archie, a quienes no ha visto desde el polémico anuncio de su retirada de la familia real británica, según informó la prensa de ese lugar. El avión del príncipe, que despegó del aeropuerto de Londres Heathrow, aterrizó en Vancouver hacia las 7 de la tarde hora local, según informó el diario Daily Mail. El periódico inglés publicó imágenes de un hombre vestido informalmente y con una mochila, asegurando que es Harry. La cadena de televisión Sky News también difundió imágenes de esta llegada a Canadá del príncipe. Según el Mail, el nieto de la reina Isabel tomó discretamente otro avión para llegar a la isla de Vancouver, donde le esperan Meghan y Archie en la casa en la que viven desde hace varias semanas y donde pasaron las fiestas de fin de año. Recordemos que el príncipe Harry expresó el domingo su gran tristeza por la forma en que él y su esposa renunciaron a sus títulos nobiliarios como parte de su acuerdo de separación de la familia real británica. A través de un discurso del cual le hablábamos ayer, indicó: "Me puedo imaginar todo
todo lo que han escuchado o leído las últimas semanas, pero quiero que escuchen la verdad de mí, no como duque, no como príncipe, sino como Harry, la misma persona que muchos de ustedes vieron crecer en los últimos 35 años, pero con una perspectiva clara. Ahora, a Meghan Markle se le ha visto paseando a su perro, cargando a Archie, caminando por las calles de Vancouver. Se presumía que tal vez iba a ir a vivir a Toronto, una ciudad con la que ella tiene bastante relación y le tiene bastante afecto, porque estuvo durante 6 años grabando la serie por la que era conocida antes de casarse con el príncipe Harry, Suits, allí en Toronto. Entonces se presumía tal vez que podría irse a vivir allá. Y además los canadienses hicieron una encuesta en la que se reveló que 73% de ellos no quieren pagar por la seguridad de tener al príncipe Harry y a Meghan en el país, porque debido a una regla de la Commonwealth tienen que pagar por su bienestar y por su seguridad. Con esta noticia terminamos nuestro punto noticias. Nosotros nos volvemos a ver mañana. Muy buenas tardes.